¿Se escucha? Sí. Buenos días, agradezco su presencia presencial y virtual en la rueda de prensa ordinaria tras el Consejo de Gobierno de este miércoles. Paso a explicarles y exponerles de manera concisa los asuntos más relevantes que han formado parte del orden del día, de la discusión y aprobación del Consejo de Gobierno, así como otros asuntos generales importantes que queremos transmitir en el día de hoy. Hemos aprobado dos importantes convocatorias en materia de empleo que ascienden entre las dos a un presupuesto de más de 17,5 millones de euros. La primera de ellas es la que tiene que ver con el fomento del empleo de las personas con discapacidad en Extremadura a través del apoyo y el acompañamiento de la Junta de Extremadura a los centros especiales de empleo. Para el año 22, con un presupuesto de 15,5 millones de euros, con la fórmula de la tramitación anticipada, que ya saben que esto es preparar antes los papeles para que, una vez abierto el presupuesto, podamos garantizar desde inicio de año que los programas tengan una continuidad y, por tanto, lleguen a cumplir los objetivos con los que este Gobierno los propone. Importante destacar el aumento en este acompañamiento a los centros especiales de empleo y, por tanto, a facilitar el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad, el incremento en esta nueva convocatoria de 4,5 millones de euros respecto de la convocatoria anterior y, desde luego, muy reseñable destacar el incremento del 300% desde el año 2016 en el que está este Gobierno, desde el año 15, de nuevo el de los socialistas en la Junta de Extremadura. Obras son amores y no buenas razones, y este Gobierno está apostando en sus políticas de empleo por facilitar a aquellos colectivos y grupos de población más vulnerables en el acceso al mercado laboral en Extremadura, como son las personas con discapacidad. Reproducimos el mismo esquema que en años anteriores, con dos programas bien diferenciados, uno de apoyo para generar los nuevos contratos y otro para el mantenimiento. Les vamos a pasar una tabla de datos donde se especifica esto que digo yo de la subida del 300% desde el año 16, para que vean cómo hemos ido incrementando anualidad tras anualidad este compromiso con las personas con discapacidad y este compromiso con mejorar el acceso al empleo de las personas que tienen una mayor dificultad. Con más motivo, el incremento de estos 4,5 millones de euros tras superar la COVID-19. Me han oído decir muchas veces que la COVID-19 ha situado a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad, también a las personas con discapacidad, porque cuando se produce una salida del mercado de trabajo, los primeros que salen son, evidentemente, los más vulnerables y que peores condiciones tienen o mayor dificultad de acceso al empleo. La segunda convocatoria, que tiene que ver con el empleo y las mejoras del empleo en Extremadura, es el mantenimiento y la prórroga de las subvenciones que permiten la contratación de los agentes de empleo y desarrollo local en Extremadura. De nuevo, también por tramitación anticipada, 2.275.000 euros para el mantenimiento de estos 131 profesionales, agentes de empleo y desarrollo local, correspondientes a las 98 entidades beneficiarias. Este Gobierno apuesta por la autonomía local y da los ingredientes y los mimbres necesarios para que en el propio territorio las políticas activas de empleo y el facilitar a los extremeños el acceso al mercado de trabajo sea una realidad. Los que somos de pueblo sabemos lo que hacen los agentes de empleo y desarrollo local y cómo facilitan esas oportunidades a quienes están en búsqueda activa de empleo, porque llegar a una mejor cifra de acceso al empleo en Extremadura es el gran objetivo de este Gobierno y una de nuestras principales apuestas y de cada día en todas las decisiones que tomamos de manera transversal. El tercer asunto que quiero explicarles tiene que ver con cuando hablamos de este nuevo mundo, de las nuevas directrices, y una de ellas, la igualdad de género. Sin lugar a duda que les voy a decir yo, que soy la consejera del ramo, pero hablamos mucho de la digitalización y del proceso de digitalización de las administraciones públicas, de la empresa privada y de este nuevo mundo que se nos abre y que parece que la crisis COVID-19 ha pegado el empujón definitivo. Esto no es nuevo. La Junta de Extremadura viene convocando ayudas a la digitalización de las pymes
hace 2 años, pero traemos hoy unas nuevas bases reguladoras y una convocatoria con un presupuesto de 2 millones de euros correspondientes a los fondos de recuperación, transformación y resiliencia. Empiezan a venir al Consejo de Gobierno convocatorias que tienen que ver con los dineros de los que tanto venimos hablando y explicándole a los ciudadanos. El mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia empieza a tomar forma con convocatorias concretas, con objetivos concretos y en este caso esta convocatoria de 2 millones de euros que tiene por objeto impulsar la digitalización de las pymes extremeñas. Ya teníamos convocatorias anteriores y eran 5 ítems, 5 acciones que tienen que ver con la digitalización susceptibles de acompañamiento por parte de esta subvención. Con esta nueva convocatoria las ampliamos a 11, fruto también de la experiencia de las 2 convocatorias anteriores. Ampliarlas a 11 no es más que tener en cuenta las necesidades reales de las pymes en el proceso de digitalización, haber analizado cómo han ido las 2 convocatorias previas y llegar a cuantas más empresas, pequeñas y medianas empresas, mejor. Ampliamos en cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la aplicación móvil para el comercio online, que esto está teniendo un crecimiento muy importante en el comercio en Extremadura, los servicios de Big Data o la mejora de la imagen digital que te proyecta y proyecta tu venta online en un mercado muy competitivo como es en este momento la venta online. Aumenta la cuantía de la subvención y oscila entre el 80 y el 50% de los costes subvencionables de esas 11 cuestiones que les decía, y el máximo será 12.000 euros y antes era 11.000. Bueno, 1.000 euros que nos pueden parecer pecata minuta, pero quien va a recibir la subvención seguro que les parece una subida importante. En la última convocatoria, 852 pymes se acogieron a este acompañamiento para el proceso de digitalización de la pequeña y mediana empresa. Con estos 2 millones de euros pretendemos dar el salto a esa digitalización, acompañar a las pymes y, en definitiva, ponerle ya acciones concretas a estos nuevos dineros, a este mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia del que venimos hablando en los últimos meses y que ya empiezan a coger cuerpo con medidas concretas y convocatorias concretas que ven la luz en el Consejo de Gobierno. Asuntos generales, para ir al último asunto que sobre el que quiero hacer especial hincapié. El consejero de Sanidad, vicepresidente segundo, nos ha informado de la situación COVID en Extremadura. Ya saben que hoy al mediodía, a las 3:30 de la tarde, participará en el Consejo Interterritorial. Ha habido ya una previa con un perfil más técnico, donde ya saben que la posición de Extremadura ya era desde hace tiempo, y habíamos mostrado desde hace tiempo la necesidad de adaptar el semáforo COVID a la situación actual. El semáforo COVID, acordamos y recordemos que nos situamos en mayo de este año con esa orden ministerial cuando se acabó el estado de alarma, que aterrizaba con el semáforo y que aterrizaba en cada comunidad autónoma con un decreto que regulaba esas condiciones y esas restricciones. Eso ya con el más del 80% de la población en España vacunada, ni que decir tiene la situación inmejorable del proceso de vacunación en nuestra comunidad autónoma, y nuestro reconocimiento siempre a los profesionales del Servicio Extremeño de Salud que lo han hecho posible, y a otros colaboradores necesarios como la Cruz Roja, los ayuntamientos y todos los que han puesto su voluntad y su trabajo al servicio de un proceso que evidentemente ha sido de éxito, y así tenemos que decirlo. Hoy al mediodía, a las 1:45 creo que es, hay otra comparecencia de otro tema que nada tiene que ver con esto, pero que tendrán aquí al vicepresidente segundo para preguntarle pues de manera más concreta, como vengo haciendo a lo largo de toda esta pandemia, al margen de tener la responsabilidad de la portavocía del Gobierno, cualquier cuestión. Pero el consejero lo que nos ha informado en el Consejo de Gobierno es lo que ustedes ya saben, lo que hemos podido leer en los teletipos de ayer, del posicionamiento de Extremadura no favorable a nuevas restricciones, sino al mantenimiento de las reglas de la 6M y a la concienciación de la sociedad, que sabe que todavía no ha terminado la pandemia, que tenemos que vacunar todavía a los niños cuando la ESMA se pronuncie finalmente favorablemente y tengamos que disponer y podamos disponer de la vacunación de los menores de 12 años, que es donde estamos teniendo ahora
los mayores problemas. La situación en Extremadura no es mala del todo, aunque ya saben que el Servicio Extremeño de Salud de nuevo se reúne cada día para tener monitorizados los posibles brotes y el posible incremento que se está produciendo de manera paulatina, con mayor incidencia en otras partes de España que en Extremadura, pero bueno, nunca podemos afirmar de manera rotunda cómo vamos a estar mañana, porque eso también nos lo ha enseñado esta pandemia que tantas veces nos puso a prueba y nos sigue poniendo a prueba. No obstante, para cualquier aclaración con una mayor precisión del asunto, al mediodía comparece el vicepresidente segundo con la consejera de Transición para otro asunto que nada tiene que ver, pero en cualquier caso, al estar delante de los micrófonos, siempre podrán preguntarle cualquier cuestión. En último lugar, y no por ello menos importante, estamos en la antesala del día 25 de noviembre, día para erradicar la lucha contra la violencia, día para la eliminación de la violencia de género y para impulsar la lucha para poder erradicarla. Hemos aprobado una declaración institucional. Yo sé que esto puede parecer menor, pero para mí como consejera de Igualdad es importante que haya también un compromiso y una formalización de ese compromiso del Consejo de Gobierno con la aprobación de las declaraciones institucionales. Todos los esfuerzos que estamos haciendo son pocos. ¿Tenemos avance? Tenemos avance. Ni que decir tiene desde que se impulsaron leyes importantes en este país o se puso en marcha el productivo instrumento Pacto de Estado por acuerdo de todas las fuerzas políticas en las Cortes Generales. Pero, a pesar del esfuerzo que se hace desde el Gobierno de España, ayer el Consejo de Ministros daba un impulso al servicio Atempro, que saben que es el magnífico instrumento de llamadas al 016, este servicio de atención a las mujeres víctimas de denuncia se materializa y aterriza en las comunidades autónomas a través de un convenio que tenemos para poder tener el 016. Hay otras comunidades autónomas que tienen, además del 016, otro teléfono propio. En Extremadura nunca optamos por esa opción porque entendimos que en el imaginario colectivo el 016 caló y está muy bien interiorizado y por eso nos parecía más productivo y efectivo mantener solo el 016. Ese es el último esfuerzo del Gobierno de España. Se vienen haciendo esfuerzos a lo largo de todo este tiempo, modificando leyes, normas, pero los datos nos señalan que debemos seguir haciendo un esfuerzo porque la violencia no tenga lugar. Puedo decirles que en Extremadura tenemos una red profesional inmejorable que atiende a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas. Puedo decirles que en Extremadura tenemos una coordinación magnífica a través de la Delegación del Gobierno y sus unidades de igualdad con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también con las policías locales de Extremadura, y a todos ellos mi reconocimiento, a los trabajadores y trabajadoras de la red y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con la coordinación extraordinaria de la Delegación del Gobierno en Extremadura. Pero yo quisiera, en la antesala del 25 de noviembre, lanzar dos mensajes muy importantes. En primer lugar, debemos hacer un mayor esfuerzo para que la violencia no tenga lugar. Y para que la violencia no tenga lugar, tenemos que seguir haciendo importantes campañas de concienciación y sensibilización y un mayor esfuerzo en el mundo de la educación y en la formación inicial de todos los profesionales que tienen que intervenir a lo largo de su vida profesional con las mujeres víctimas de violencia de género. Y, en segundo lugar, mi mensaje de cariño con todo nuestro corazón a las mujeres víctimas de violencia de género en Extremadura, a las que ya pudieron salir de la violencia y denunciaron y forman parte hoy de nuestro sistema de protección, a las que estamos acompañando no solo desde la labor institucional y la respuesta institucional de la Junta de Extremadura, sino también desde todas las organizaciones de mujeres que ayudan y acompañan a las mujeres víctimas de la violencia de género. Pero el mensaje más importante es para las mujeres que todavía no han salido del horror. Les decimos que estamos aquí, que no están solas y que cuentan con toda nuestra ayuda y con un importante número de profesionales y de personas que están aquí para protegerlas y para sacarlas del horror que están viviendo. Es importante dirigirnos a las víctimas y es importante también dirigirnos a los agresores
para decirles que están fuera de esta sociedad. Una sociedad, la extremeña, madura democráticamente, que volverá a gritar mañana y alzar la voz en las calles de Extremadura para decir que la violencia de género no la queremos en nuestras vidas y que deben estar fuera de nuestra sociedad. Todos hemos de sentirnos interpelados ante el 25 de noviembre y ante cualquier día del año en el que la violencia de género tiene lugar, porque así nos lo indican los datos. Es importante el esfuerzo que podemos hacer como sociedad, como colectividad, como agentes individuales contra la violencia de género, que son el conjunto de los ciudadanos y de las ciudadanas de Extremadura. Este es nuestro mensaje, esto es lo que dice nuestra declaración institucional para un día que lamentamos tener que celebrar y que los datos nos dicen que seguiremos celebrándolo muchos días porque hay todavía muchas cuestiones que cambiar que nada tienen que ver con las leyes y que nada tienen que ver con los recursos que ampliamos y reforzamos, como no puede ser de otra manera, desde las administraciones públicas. Con esto termino todas las cuestiones que quería trasladarles y comenzamos las preguntas de estas o de cualquier otra cuestión que quieran plantear. Buenos días. El borrador que ha elaborado el Gobierno, según el cual la conferencia de presidentes se tendrá que reunir al menos 2 veces al año. ¿Qué le parece? Bueno, nos parece que ya era hora. Ya saben que la pandemia ha traído cosas buenas para quedarse. Y esto de que los presidentes de las comunidades autónomas se reúnan con el Gobierno de España, pues está muy bien, ya que el Senado no responde a lo que en su día se pretendió cuando el inicio de la transición y la Constitución como Cámara de Representación Territorial, pues está muy bien y es muy necesario que exista una interlocución permanente entre el Gobierno de España y los presidentes de las comunidades autónomas, porque esto es bajar la política al terreno de lo real, porque esto es trasladar la política más allá de Madrid y de la carrera de San Jerónimo, porque esto es escuchar a quienes luego tienen que aplicar las normas y atendiendo a la pluralidad de España y a las dificultades y diversidad de los distintos territorios, ¿no? Entonces, esto es bueno. Se ha aprobado un nuevo reglamento que viene a darle una mayor agilidad a este tipo de reuniones y estas son las cosas buenas que nos ha traído la pandemia, que está bien también que las resaltemos y las reconozcamos. ¿Más cocina? ¿Ninguna pregunta a los compañeros que están conectados por videoconferencia? ¿No? Pues muchas gracias a todos y mi reconocimiento también, que conozco muy bien como responsable de la comunicación del Gobierno, de todos los medios de comunicación de Extremadura, de todas las periodistas y todos los periodistas que siempre muestran su compromiso contra la violencia de género, que participan de las manifestaciones, de las actividades y sobre todo que plasman en sus portadas, en sus contenidos y en la información que trasladan en estos días y a lo largo del año la importante concienciación social que necesitamos para todos. Así que muchas gracias también a vosotros por vuestro trabajo.